grabarle a mi hermano Anderson. Entonces vamos a escuchar a este siervo que trae el mensaje en esta hora. Vamos a orar para que el Señor ese mensaje llegue al corazón de cada uno. Por allá veo un joven que es muy interesado en los tiempos escatológicos proféticos. Ayer estaba hablando acá y estuvo comentando, es muy especial, ¿no? Conocer todas estas cosas de la Agenda 2030, del nuevo orden mundial. Eso es muy importante. Padre, yo te doy gracias, Señor amado, por la vida de tu siervo, Dios, que, Señor, tú lo sigas llenando con tu presencia, oh Dios. Padre, que ese ministerio que le has dado, Señor, de la adoración y la alabanza, Señor amado, que a través de la adoración, Señor, que la gente sea ministrada, que tu presencia se manifieste, Señor, que le siga dando mucha sabiduría para componer adoración y alabanza a ti, Señor amado, como lo ha hecho, Señor, en varios cánticos que tiene. Muchas gracias, Dios bueno. Que esa adoración y alabanza que Él ha sacado y que canta, que sea conocida en muchos lugares, que sea escuchada en muchas partes del mundo, Señor. Y también gracias por el mensaje que has colocado en su corazón para la iglesia en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, Dios les bendiga, iglesia. La paz del Señor con todos ustedes y conmigo también, amén. Con nuestras familias allí donde estén en este momento. Y bueno, legado se llama este mensaje. Me llama como por acá un poquito. Estamos hablando, siempre hablamos de Jesús, ¿cierto? Pero en este caso queremos hacer mucho énfasis en Él como persona, quizá más que como su obra, que también es muy importante, y su obra es la que hoy nos tiene en este lugar y por la cual estuvimos cantando. Me emociona mucho ver caras nuevas en la iglesia. Bienvenidos. Esta es la casa de Dios, esta es la casa de nosotros y es de ustedes también. Qué bueno seguirles viendo por acá a algunas personas que no conozco, pero me alegra, me emociona mucho porque sé que el Evangelio de Dios sigue alcanzando vidas y si usted de pronto es de otra congregación, el Evangelio de Dios nos sigue uniendo, nos sigue conectando porque somos un solo cuerpo. Es el propósito del Señor desde el principio. Y para que esa unidad pueda permanecer en lo que somos como cuerpo, como iglesia, hubo un legado que nosotros no debemos olvidar. Y no solamente no debemos olvidar, es un legado que debemos atesorar en nuestros corazones, incluso racionalizarlo y poderlo vivir, poderlo llevar de la manera en la que se nos fue entregado ese legado. Ahorita el pastor Pedro yo bajándome ya de alabanza y me agarró un momentico y tenemos una conversación. Él quiere levantar un ministerio de alabanza allí en su iglesia y muchos quizá han sido los adoradores que han pasado por acá, muchos los predicadores, pero qué bueno que ellos se fueron y dejaron algo mientras estuvieron acá, porque como el pastor lo indicaba, desde la música Dios me ha permitido servir y en la música hay algo que se llama un ligado, y un ligado básicamente es una nota musical que se une con otra nota musical antes de desaparecer. Es decir, es como si esa nota conectara la esencia de la armonía o de la melodía que viene trayendo y hace como una carrera de relevos. Las personas vienen corriendo y entregan, y el otro ahora toma y arranca con todo lo que tiene, porque ya quizá
El que acabó de entregar ya dio lo que tenía para entregar. Y el legado que yo hoy quiero compartir de parte del Señor, que el Señor me ministraba a compartir con ustedes hoy, no es del hombre, sino del Hijo de Dios, de Jesucristo. Queremos hablar, porque es lo que nos compete y lo que nos trae acá, hablar de Jesús. Y hoy vamos a hablar de su legado. Vamos a hablar de su legado. Vamos, iglesia, al libro de Juan, capítulo 13. Juan capítulo 13, versículos del 12 al 15. Leemos en el nombre de nuestro Dios, quien es el que nos enseña en esta noche. Dice: después de que Jesús les lavó los pies, se puso otra vez su manto y se sentó y preguntó: ¿ustedes entienden lo que acabo de hacer? Entonces Jesús continúa diciendo a sus discípulos, porque Él está con sus discípulos, le acaba de lavar los pies, y les hizo esta pregunta de que después de haber lavado sus pies, incluso Pedro cuestiona momentos antes el hecho de que Jesús, el Maestro, se quite allí el cinto de su vestido y se agache, en este caso en una muestra de servicio, a sus discípulos, siendo él en este caso el Maestro. Entonces me imagino que a pesar de que Pedro le dice: lávame todo, aún Jesús les vuelve y les pregunta: ¿ustedes están entendiendo lo que está pasando aquí? Porque quizá aún en los discípulos, según esta pregunta, aún no habían entendido lo que estaba sucediendo. Es bien sabido que en nuestra sociedad actual, como en ese entonces, el vestuario identifica mucho a la persona que lo lleva puesto. Usted ve a un policía, usted sabe que es una autoridad y sabe cuál es la jurisdicción de esa autoridad que él tiene con ese uniforme de policía. Usted ve un agente de tránsito y sabe que ese vestuario es una representación de autoridad. Él es un hombre, igual que usted, igual que yo, pero como agente de tránsito, ante la sociedad y ante la ley, él tiene una autoridad que usted y yo debemos respetar. En el tiempo de Jesús también es así, siempre ha sido así. Nuestro vestuario habla de nuestros gustos, quizá, habla de nuestra profesión, habla de nuestro interés, habla también quizá de lo que nos gusta a nivel de música. Muchas veces, la mayoría de veces. Nuestro vestuario nos representa y nos identifica. Nos da un lugar en la sociedad. Lo primero que Jesús hace, como lo acabamos de leer, antes de preguntarles, es que Él le lava los pies a sus discípulos, y es muy conocido por muchos de nosotros, quizá por todos los que estamos aquí, y predicaciones muchas nos han entregado al respecto. Pero Jesús no solamente estaba sirviendo, Él le pregunta a sus discípulos lo que acaba de suceder, si ellos están entendiendo lo que acaba de suceder, precisamente porque Él quería que eso fuera un legado, que ellos también lo hicieran. Jesús quería, como les decía ahorita al principio, que esa nota de lo que Él acababa de iniciar como un sonido de servicio, como una melodía de servicio, trascendiera, conectara, se ligara y pasara a esta generación de discípulos. Que ellos entendieran
que acá la situación no era que ellos iban a ser apóstoles para ser servidos, para ser reconocidos, para imponer autoridad, sino que realmente esa autoridad que estaban recibiendo de parte de Dios, de parte del cielo, de parte de Cristo y por el poder del Espíritu Santo, es una autoridad, porque permanece aún, es una autoridad de servicio. Es el legado que Jesús entregó. Entonces él, después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto. ¿Qué quiere decir? Para servir, iglesia, Jesús nos enseñó que debemos despojarnos de nuestro vestido, de aquello que quizá para usted sea lo que lo representa y lo identifica y lo que quizá le da un lugar en la sociedad o en la iglesia. En el cuerpo de Cristo, el empresario es un servidor. En el cuerpo de Cristo, el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro, es un servidor. En el cuerpo de Cristo, dentro de la unidad de la iglesia, somos miembros dirigidos por una cabeza, que es Jesús. Y me gusta que Jesús hace el acto antes de decirles lo que va a hacer. Él hace el acto antes de hablar. Porque Jesús, desde el principio, les enseñó a los apóstoles, a los discípulos en ese momento, que acá el asunto no se trata de hablar. Acá el asunto se trata de hacer, de accionar. Y el servicio, ya lo he hablado en otros mensajes, es un verbo. El servir implica una acción, pero es una acción que no solamente va desde nuestras manos o desde nuestros pies, que quizá a veces hay que agacharnos para servirle a nuestro hermano, sino que nace esa acción de servicio en el corazón. Porque hablábamos con el grupo de alabanza el sábado en el devocional, vemos muchas acciones de servicio sin actitud de servicio. Y ponía el ejemplo con dos hombres, dos hermanos Ujieres, que me disculpa el ministerio de Ujieres, no me vayan a regañar, que los tomen pues para hacer el ejemplo. Todos acá son muy bellos. Entonces, viene un hermano desde allá, saca el agua y viene con el agua por todo este pasillo. Usted lo ve que viene y todos lo vemos. Y el hermano viene: Señor, bendice esta agua. Señor, esta agua va a ser para mi hermano. Señor, ayúdale, dale palabra para que nos ministre a todos, que Él sea el primer ministrado, que esa agua refresque su garganta para anunciar tu evangelio. Sirvió, lo vimos que llegó y puso el agua. Pero resulta que necesitamos agua también para el pastor que iba a presidir, iba a dar los anuncios. Entonces el pastor, el otro hermano se vino: ese siempre lleva un vaso, sabiendo que necesitamos 2 vasos allá. Pues él no está diciendo, él está pensando. Va, toma el agua, el vaso, perdón, llena el agua ahí todo, a las carreras, todo molesto. ¿Qué pasa? Por el mismo pasillo, nosotros también lo vemos, que viene con el agua, pone el agua acá y están los 2 vasos. Entonces yo le preguntaba a los muchachos: ¿quién sirvió? Ambos sirvieron, porque acá se necesitaba 2 vasos de agua y ambos cumplieron la labor. Pero delante de los ojos de Dios no hubo una actitud de servicio, no hubo un servidor. Porque el servicio viene desde aquello donde usted y yo no podemos ver, y también desde aquello donde nuestros hermanos no nos pueden ver. El legado de Jesús fue un servicio notable, pero fue un servicio real. Él desde el principio se despoja no solamente de la posición de maestro de esos discípulos, sino también de su vestuario, porque para servir hay que arremangarnos la manga. Entonces hoy el Señor nos está preguntando:
hermanos de esta nave, hermanos de esta nave, y yo también me hago la pregunta. Jesús nos está preguntando, ¿ustedes entienden lo que yo hice? Es servir a aquellos que muchas veces nosotros creemos que son menores que nosotros. Y el Señor fue muy claro cuando nos hablaba desde su palabra, hablando acerca de Juan el Bautista, que en el reino de los cielos, si alguno quiere ser mayor, tiene que hacerse el más pequeñito. Y eso se obtiene, se desarrolla y se evidencia no a los hombres, sino a Dios en el corazón, a través de un servicio genuino, entendiendo que lo hacemos para Dios y no para los hombres. Entonces Jesús, no hay respuesta registrada en la palabra por parte de sus discípulos. Inmediatamente Jesús dice, ustedes me llaman maestro, ustedes me llaman Señor, y ustedes tienen razón, porque es lo que yo soy. Yo soy maestro, yo soy Señor, y dado que yo soy su Señor, y además también ustedes han confesado que soy su maestro, yo les he lavado los pies. Ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Qué bonito que Jesús no solo está diciendo, Jesús no dice, así como yo les lavé los pies a ustedes, ahora ustedes ¿qué? Tienen que lavarme los pies a mí. Eso se llama intercambio, eso se llama negociar el servicio. El servicio se hace sin esperar nada a cambio. No hay servicio que Dios honre más, y lo he visto, lo digo con autoridad, no hay servicio que Dios honre más que aquel servicio que haces a alguien que no puede hacer nada por ti, humanamente hablando. Porque es darle la oportunidad, a través de tu servicio, que sea Dios el que te sirva también. Porque es que el Señor, dice la palabra del Señor, que Él dejó su trono y descendió, Filipenses 2, para servir. Y no servir de cualquier manera, servir con su vida, servir preciosamente con esas acciones de amor, de favor, de gracia, de misericordia, de perdón que hizo por usted y por mí. Que ahora, hoy el Señor nos dice, sírvanle a su prójimo, sírvanle a su compañero, sin tener mayor concepto de nosotros mismos, del que debemos tener. Les dice, así como yo les lavé los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les doy el ejemplo para que me sigan. Qué bonito es lo que Jesús hizo. Jesús hizo y luego explicó con el ejemplo, explicó el ejemplo, porque muchas veces damos el ejemplo y nos quedamos dando el ejemplo y nos quedamos dando el ejemplo de manera expresa, mas no de manera activa o como acción. Yo les estoy dando este ejemplo para que ustedes lo sigan y hagan lo mismo que yo acabo de hacer con ustedes. Deben lavarse los pies unos a otros. Ahora sí entremos al tema. Vamos al bosquejo. ¿Qué es un legado? ¿Qué es un legado? El legado se refiere a una herencia, influencia o impacto que una persona, organización o evento dejan en los demás después de haber accionado. Puede ser un legado positivo o puede ser un legado negativo. Cuatro aspectos de un legado, antes de entrar directamente ya en la palabra. Un legado puede ser logros y contribuciones que van a permanecer, por ejemplo, un legado empresarial, un legado institucional, un legado familiar, tantos legados, hay muchos. Un legado, en segunda instancia, es influencia en otros. Es el impacto que usted y que yo recibimos de otros, pero también es el impacto que usted y yo podemos generar en otros.
es un impacto, es una influencia. Y puede ser a través de un trabajo, puede ser a través de una enseñanza, puede ser a través de una instrucción, o sencillamente puede ser solamente a través de algún ejemplo, sin ni siquiera haber hablado, como lo hizo Jesús. Un tercer aspecto del legado es que también un legado se da a través de recuerdos y de tradiciones. Los recuerdos y las tradiciones se van transmitiendo de generación a generación y según el impacto que vaya teniendo va a ser su fuerza. Y hay legados que arrancaron con mucha fuerza, pero van como el avión sin gasolina, que cada vez va más para abajo. Sin embargo, hay legados que empiezan como una tortuguita y después agarran fuerza como un ratoncito y va agarrando fuerza como un conejo y cada vez hasta que eso se vuelve un misil. Son legados que cada vez avanzan con mayor fuerza. Y el legado de Jesús en el año 2025 hoy nos tiene aquí reunidos. Su legado permanece. No solo como un recuerdo o como una tradición, sino porque su influencia, sus logros y sus contribuciones permanecen hoy. Así también como hoy nos lleva al cuarto aspecto. Jesús y su legado a través de la iglesia impacta a la sociedad. Y ese impacto debe generar un cambio, ese impacto debe generar un rompimiento de tradiciones o de creencias, como seguramente sucedió en esa mesa cuando Jesús estaba lavándole los pies a aquellos discípulos. Y sabemos que en el tiempo una manera de honrar a la visita era lavándole los pies. Y era reconocer a esa persona como superior a sí mismo. Y Jesús rompe el esquema de una manera porque no solamente estaba en este caso alguien visitando a una persona para ser honrada y esa casa sentirse honrada, sino que el hecho era de que la misma honra en este momento se estaba inclinando para servirle a aquellos que debían honrar a la honra, que en este caso es Jesús. Jesús era el que estaba en la visita en este caso. Él dejó su trono y realmente los discípulos fueron los que debieron lavarle los pies. Porque Jesús nos está honrando con su visita, caminando acá entre los hombres. Jesús se hizo hombre. Y Jesús rompe esas tradiciones. Porque eran unos legados donde yo te sirvo dependiendo quién seas. Si tienes plata, te sirvo. Si eres importante, te sirvo. No, Jesús rompe esa tradición que se estaba, en este caso, empezando a manejar culturalmente, que se veía bien, normal. Pero Jesús genera un cambio de mentalidad y comienza por sus discípulos. Entonces, desde la iglesia nosotros también tenemos que romper ese pensamiento y entender que nosotros debemos servir no solamente acá a nuestros hermanos, sino también a la sociedad de afuera. He compartido en otros mensajes que muchas veces hay gente que llega a la iglesia no porque usted le predicó, sino porque usted le hizo un favor, porque usted le hizo un servicio, porque usted honró a esa persona de alguna manera que no tiene que ver nada con lo eclesial, ni siquiera quizá tomaste la Biblia para leer un versículo bíblico. Y hoy en día ese hombre o esa mujer son hombres fieles a Dios y están ahora sirviendo a otros en la congregación, pero también afuera, porque sencillamente fueron impactados porque el legado de Jesús te alcanzó a ti y tú fuiste hoy un servidor de Jesús que lavó los pies de alguien que quedó impactado por esa obra de amor y esa obra de servicio. Entonces el legado viene derivado de un vocablo latino que significa legatum y hace referencia simbólicamente a una persona que deja un sucesor. Y sabe lo que le mencionaba ahorita de la nota musical. Qué bonito es que esa nota no desaparece en el ligado, que son palabras muy parecidas al legado, vienen de la misma raíz, el legado el ligado en música, ligado. Qué bonito que esa nota no desaparece hasta que garantiza que la otra nota le está
conectando, le está empatando, está conectándose con la otra nota. Y en la música hay un concepto que se llama decay, que es que una nota aparece y va cayendo, y ese es el legado. Nosotros llegamos y debemos ir menguando en nuestro servicio, a tal punto que, digamos, siervos inútiles somos. ¿Y a quién le gusta ser inútil? Estamos llamados a ser siervos inútiles, porque ya hicimos lo que era necesario hacer para el Señor. Un legado se puede asociar con una herencia de la iglesia. Jesús nos ha dejado una herencia, pero no es una herencia material donde si usted y yo no la administramos bien, nos vamos a quebrar en el banco con facturas pendientes por pagar. El legado de Jesús trasciende a eso. El legado de Jesús es espiritual y es eterno. Jesús nos dejó un legado muy profundo, un legado duradero, y no es para nosotros solamente, es un legado que es para la humanidad y para todos aquellos que deseen acercarse a Él y que quieran venir también a poner su vida en servicio, a tener a Jesús como Señor, como Maestro. Entonces Jesús le lavó los pies, volvió y se colocó el manto y se sentó a la mesa. Les preguntó: ustedes saben lo que han hecho. Dios en su palabra no hace cosas al azar. Todo lo que el Señor hizo fue intencional, fue con propósito, fue con intención. Él no vino acá a pasar el rato. El Señor vino a enseñarnos a vivir, a enseñarnos a caminar, a enseñarnos a ser como Él. Él nos dio el ejemplo como acción. Entonces, les menciono en estos 15 minutos que nos quedan, ¿qué legado nos dejó Jesús? El primero, la humildad y el servicio. Dice en Mateo 20, 26, 28, que el que quiera ser grande entre ustedes debe hacerse servidor. Él dice: yo no he venido para que ustedes me sirvan, sino para servir, incluso para dar mi vida en rescate de muchos. Es la manera de servir. Servir es renunciar, no solo a mi estatus, como ya lo vimos, no solo a mi vestuario, no solo a mi comodidad, sino incluso a mi propia vida. Cuando el pastor sale desde por allá, los que saben dónde vive él, a veces mojándose, a veces caminando, él está renunciando a otras cosas que también le hubiera gustado estar haciendo. Por eso es que el servir en la obra de Dios requiere amar la obra. Y más que amar la obra, requiere amar a los hermanos a los que le servimos. Pero sobre todo eso, porque todo eso también puede llegar a ser banal en algún momento, nosotros debemos servir por amor a aquel que nos llamó a servir, que es nuestro Dios, y Él nos llama a servir con humildad. Como segundo aspecto, el Señor nos llama a servir con amor y compasión. Él nos dice que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón. Cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón, ahora sí, también lo vamos a amar con nuestra alma, con nuestra mente. Y de esa manera reconocemos nuestra identidad en Dios, el propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros como iglesia también, y nos amamos a nosotros mismos, entendemos el valor que Dios nos ha dado, y cuando hacemos esos dos primeros pasos de amar a Dios, de amarnos a nosotros mismos, ahora sí, amar al prójimo. Recuerden que el orden no fue ama al prójimo para que luego te ames tú, sino ama al prójimo como a ti mismo. Es decir, para yo amar al prójimo debo amarme, y la mejor manera de amarme es entendiendo el amor del Creador en mi vida. Y el amor del Creador es servicial, y el amor del Creador es compasivo. Mateo 5:7
en las bienaventuranzas, qué bonito pasaje, dice: benditos son los misericordiosos, porque ellos van a recibir misericordia. Y para dar misericordia, para dar compasión, necesitamos llenarnos del amor de Dios. Y cuando hacemos eso, ahora sí podemos servir. Traer el vaso con amor, con gratitud, con honra a aquellos a quienes servimos, y no traer el vaso con amargura, con resentimiento, con enojo, con rechazo, con reniego. Porque desde adentro es donde el Señor ve nuestro corazón. Un creyente sin amor al prójimo es un creyente realmente sin amor a Dios. Cuando tú no amas, cuando tú no sirves de la manera en la que Jesús nos enseñó, realmente tú no estás siguiendo los pies del Señor. Yo no puedo decir, dice Juan, que amo a Dios y no amar a mi hermano. Evidencio que amo a Dios a través de mis hermanos a quien sí veo. Evidencio que amo a Dios que no veo a través de mis hermanos a quien sí puedo ver y a quien sí le puedo, en este caso, lavar los pies. Creer, servir no es lo mismo que servir. A veces creemos que estamos sirviendo, pero hay que llevar al Señor todo aquello que en adoración queremos entregarle. El servir implica obedecer, y esa obediencia se refleja en el fruto del Espíritu Santo obrando en nosotros, con todas sus variaciones como fruto. Segundo aspecto es el perdón y la reconciliación. Tercer aspecto, perdón. El Señor nos dice que nosotros debemos perdonar y se nos perdonará. Yo me imagino a Jesús, que todo lo conoce, lavando los pies de Judas. Usted no se ha puesto a pensar en eso. Suponga que usted tiene acceso a las conversaciones de WhatsApp de sus compañeros de trabajo. O que usted tiene acceso, o que yo tengo acceso a las conversaciones de WhatsApp de los adoradores del Ministerio de Alabanza. O que usted tiene acceso a las conversaciones de sus hijos en su casa y de su esposa. Y usted ve la forma en la que se refieren a usted en las conversaciones, no tan honrosas hacia usted. Jesús conocía la intención del corazón de Judas, y él lavó sus pies. Lavó sus pies. Y sé que conozco a mi Señor a través de su palabra, que lo hizo con la convicción de un servidor. A pesar de que sabía que aquel hombre en algún momento le iba a dar un beso de traición. Entonces, por eso es importante que entendamos que el servicio no es conveniente. Yo no sirvo para que otro, porque muchas veces el Señor te va a llevar a ti, me va a llevar a mí, seguro ya te ha llevado, porque a mí me ha llevado a servir a aquellos que sé que con un beso me entregan. Pero no te llenes de resentimiento ni de amargura. Sabes que al servirle a ellos lo estás haciendo para el Señor, porque ellos, a pesar de su humanidad, son la representación del Señor. Recuerden lo que Él dice en Apocalipsis: tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, tuve frío y me dieron vestidos. Nosotros no estamos llamados a comparar o a calcular, es que este sí es del reino, este no es del reino, pero es que este es tan atravesadito, este muchacho dice que es cristiano, pero es que este no me tiene la buena, yo por qué le tengo que servirle. El Señor a todos en la mesa les lavó los pies. Usted y yo en la mesa debemos lavarle los pies a todos por igual. Aquel que te va a defender con una espada y le va a mochar la oreja, a cortar la oreja mal, porque también te va a negar, debe servirle a él. No por lo que él hizo que te defendió, ni por lo que hizo también que te negó. No porque Judas fuera el que te ayudara con la contabilidad del ministerio y después te vende. No por eso, no por lo bueno que hacen,
ni por lo malo que hacen, vamos a servir o vamos a dejar de servir. Servimos porque somos servidores. Es la esencia del seguidor de Jesús, el servicio. Cuarto aspecto, debemos servir con fe y confianza en Dios. Debemos servir con fe y confianza en Dios. Vivir con paz, teniendo la paz, y a pesar de que muchas veces el servicio nos lleve incluso a estar en situación de aflicción, porque el hecho de Jesús ir a morir a la cruz del Calvario era una situación realmente de morir a sí mismo, por la cual seguramente usted y yo no quisiéramos pasar, pero diariamente nos toca pasar, no literalmente en una cruz, quizá en algún momento sea necesario, pero literalmente nosotros todos los días estamos muriendo a nosotros mismos. Eso es servicio. Servir a la manera de Cristo es dejar mi comodidad para que el otro esté cómodo. Que yo me podría bajar acá, ir con este vaso y yo lo puedo hacer. Pero mi hermano que trajo el vaso de agua está pensando en mi comodidad y en los que estamos aquí, para que podamos concentrarnos en otras cosas. Quizá mientras usted estaba con su familia, mientras usted estaba jugando fútbol, durmiendo, no sé, yo estaba trasnochando en la casa con todo el amor, preparando el mensaje y se me mojó, estas hojas están tan calientes, ¿verdad que me las imprimí? Que es que me da pena mostrarlas, se me mojó y mira cómo quedaron feas. Pero lo importante del servicio no es cómo se ve, sino el contenido. Este mensaje, estos son hojas, aquí esto es vano, esto ahorita lo boto y no me voy a acordar de esto, pero espero que lo que acabamos de conversar hoy permanezca en tu corazón y permanezca en mi corazón. Ese es el servicio, no lo que se ve, sino lo que contiene el servicio. Es lo que mira el Señor. Y hay que hacerlo con fe, y hay que hacerlo con confianza, porque con fe tú sabes que el Señor está viendo esa ofrenda de servicio y de adoración. Con confianza tú sabes que el Señor te ha llamado y que te equipa para el servicio. Si usted quiere ser un muy buen predicador, hermano, empieza a servir predicando. Si usted quiere ser un buen músico, empieza a servir tocando. El servicio se desarrolla y la capacidad y los dones se hacen efectivos y el talento natural y todo aquello que el Señor ha puesto en nosotros solo se puede fortalecer cuando usted y yo nos ponemos en acción en el servicio. Esa es la ganancia del servidor. Que el que cantó la primera vez cantó feo, pero la próxima cada vez va mejorando, porque el servicio trae esa bendición de prepararnos, de hacernos cada vez mejores y en este caso de acercarnos más al legado que Jesús nos dejó. Cuando vayamos a servir, hagámoslo sin juzgar al otro, sin medirlo, sin compararlo, sin escoger a quién le sirvo. Yo le voy a servir primero al pastor, me paro con el pastor. En cambio el hermano que ni sé cómo se llama, ¿para qué le va a servir? Sírvale al que necesita el servicio. Si usted sabe que yo vivo aquí al frente y mi hermano vive por allá bien lejos y usted va para ese lado, en la ruta le queda mejor llevar al hermano, pero es que la moto solo tiene un puesto. ¿Para qué me ofrece el puesto a mí? ¿Para qué le ofrece el puesto a una persona que puede hacer algo por usted? Vuelvo y repito, eso se llama intercambio. Jesús sabía que sus discípulos no podían hacer por él lo que él sí podía hacer por ellos. Entonces lleve al hermano, que le implica una verdadera acción de servicio, porque lo hace para el Señor. Finalmente, esperanza y vida eterna es lo que guardamos aquellos que servimos a Dios con amor, las coronas preciosas que el Señor tiene guardado. No solamente la corona de vida,
sino todas aquellas preciosas coronas que son promesa para los que sirven, para los que rinden su vida, para los que guardan la esperanza de ver al Señor. Cuando usted pone lo eterno por delante de lo que es terrenal, no hay nombre. Tú puedes ser el presidente de la República y no tienes problema en lavarle los pies a una persona que quizá a nivel de estatus no sea lo que más inspire servir, al que más inspire servirle. Pero cuando le estamos lavando los pies al que quizá es menos estudiado que usted, al que quizá es más feito que usted, digámoslo así, de esa manera, usted me entiende. Esa persona que usted cree que quizá usted lo puede mirar por encima, que no es la actitud del creyente, que muchas veces lo vemos en la iglesia, en creyentes. Cuando usted está lavando esos pies, esa persona es mayor que usted. Porque esa persona es la representación de Jesús, al cual usted y yo servimos. El legado de Jesús es servir con amor, amar y servir a Dios a través del prójimo. Así amamos a Dios, es perdonar y reconciliarnos con aquellos a los que también debemos servir, porque es que perdonar es una manera de servirle al otro. El legado de Jesús es vivir con humildad para nosotros, porque es imposible servir sin humildad. Servicio. Yo puedo hacer acciones sin llegar a servir cuando no hay humildad en mi corazón. El legado de Jesús es andar con fe. Jesús andó con fe, nos enseñó la fe y la confianza. El legado de Jesús es entender que lo que hacemos aquí es porque hay una esperanza de vida eterna, que hay algo que nos supera y que esta esperanza no se basa en ilusiones ni en deseos, sino en ser fieles a Dios, en cumplir el propósito que Dios tiene con nosotros como iglesia, y de que esa esperanza que nosotros tenemos en Jesús sea conocida por otros hermanos a través del servicio que le damos a ellos y a los de la calle también. Cuando hablo de hermanos no me refiero y no limito al contexto de creyentes, sino al prójimo, al hermano, no al hermano en fe solamente, sino a todos aquellos a los que el Señor nos lleve a servirle. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Dios, en esta noche. Señor, sabemos lo que has hecho. Tu palabra da fiel fe de lo que hiciste como hombre aquí en la tierra, enseñándonos. Y sabemos que tú te sentaste a la diestra de Dios. De hecho, renunciaste a tu trono. Y nosotros ponemos los ojos en ti, que eres el autor, o sea, eres el iniciador de la fe, eres el consumador de la fe, Señor, porque tú, en ti, Señor, tú pusiste tu gozo delante del sufrimiento. Servir muchas veces implica renunciar al gozo, a la comodidad, para incomodarnos, a veces para sufrir, Señor. Pero qué bonito es servir, qué bonito es servir al otro, ver cómo los ojos de otros se iluminan, ver cómo otro puede ser bendecido a través de lo que tú haces por medio de nosotros, porque no somos nosotros, sino que eres tú en nosotros que nos enseña, nos das tu amor. Y con ese amor, Señor, también queremos servir. Tú que eres el ejemplo perfecto, ayúdanos a querernos parecer de corazón, Señor, de acción, Señor, de pensamiento, a la hora de servir, Señor, porque lo hacemos con amor para ti. Te bendecimos, Dios, y te damos gracias porque tu legado es perfecto ante nuestros ojos. Perfecciónanos, Señor. Quita de nosotros todo aquello que pueda estorbar a la hora de acercarnos con corazones humildes a servir allí donde tú nos lleves y ante las personas que tú nos lleves. Porque, Señor, somos tus seguidores y como tus seguidores queremos seguir tu legado y que tu legado permanezca en nuestras vidas. Que no nos vean a nosotros,
sino que vean a Cristo Jesús, el que lavó los pies de sus discípulos en aquella mesa. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Es muy importante, mis hermanos, dejar un legado, tener a alguien que lo pueda hacer las funciones cuando uno no esté. Eso lo hizo Moisés con Josué. Cuando Moisés ya no estaba, Josué no continuó con el ministerio, porque él lo preparó a Josué. Pero Josué no hizo eso. Cuando Josué murió, el pueblo de Israel quedó sin líder. Y ahí fue que el Señor mandó a los jueces. Y moría un juez y mandaba a otro. Pero es muy importante dejar el legado. La manera de uno preparar a alguien para que tome el legado es que uno lo hace y él me ve. Luego lo hacemos juntos. Luego tú lo haces y yo te veo. Y luego ya puedes hacer. Así hizo Jesucristo con los 12. Pero sí es muy importante dejar un legado. Yo sé que mi hermano Anderson ha dejado muchos legados, ha dejado muchas personas, los ha preparado muy bien y ya muchos están ya tocando y sirviendo y cantando. Es muy importante eso. Vamos a adorar, a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Dios santo y Dios bueno, en esta hora, Señor, por amarnos y bendecirnos. Gracias, Señor amado, por tu palabra. Que nosotros, Señor, pasemos el legado para que cuando sea el momento que quede alguien ahí y continúe adelante, Señor. Llévanos en bendición a nuestros hogares en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones. Gracias.